Salmo capítulo 3. Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendiciones, amiga postdatera. Hoy estamos juntas otra vez en este episodio. Ya vamos en el capítulo número 3 del libro de los Salmos y quiero iniciar preguntándote cómo te sientes cuando estás en un periodo de crisis, cuando hay ansiedad, cuando has vivido circunstancias que te han marcado y que has pasado las noches sin poder dormir. ¿Cómo te sientes cuando alguien te traiciona? Y cuando esa persona que te traiciona es tan cercana a ti, tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. ¿Verdad que no es fácil sobrellevar una traición de esta magnitud? Pues el Salmo número 3 nos habla cómo el propio hijo de David lo traiciona, se rebela contra él y hace un séquito detrás de él, además de que mucho pueblo lo sigue para usurpar el reinado de su padre. David, por supuesto, experimentó mucho miedo, estaba viviendo una crisis existencial verdaderamente terrorífica, pero a su vez él expresa su confianza en este salmo. Hay 14 salmos que hablan de acontecimientos que vivió David y este salmo es el primero de ellos. Son episodios que David vive y de los cuales él habla, ya sea que los recite en el momento en el que está pasando la situación, o algunos biblistas dicen que son el recordatorio de lo que David empezó a pensar, ese viaje a través del pasado, recordar sus vivencias, sus hazañas y cómo Dios lo libró de cada una de aquellas situaciones. Quiero mencionar también que hay una palabra pequeñita que viene en algunos versículos, después del 4, después del versículo 2 y al último en el versículo 8, y es la palabra que en español lo producimos como Selah, S-E-L-A-H. Podemos decir que tiene 3 interpretaciones. La primera, se piensa que era un símbolo musical para que en el momento en el que se recitaba este salmo, los músicos pudieran tocar más fuerte de manera crescendo, donde pudieran tener mayor volumen los instrumentos. Hay un segundo significado en donde nos dicen que era una señal. Cuando se pronunciaba esta palabra, se tenía que levantar las manos. Y un tercer significado era cuando se pronunciaba la palabra Selah, nos dice que era como si dijesen amén, aleluya o alabado sea el Señor. No hay una interpretación que sea correcta, es lo que más se acerca a su significado, pero es bueno saberlo porque en este estudio del libro de los Salmos lo vamos a encontrar en algunos capítulos más adelante. Así que quédate conmigo para descubrir versículo a versículo qué es lo que el
rey David recita a través de este salmo y que pudieras tú recitarlo en un momento de angustia, de traición, de dolor o de una crisis. El Salmo capítulo 3 es una oración que David hace cuando él huía de su hijo Absalón. ¿Quién era Absalón? Era el tercer hijo de David, guapísimo el hombre, con una cabellera hermosísima. En un acto vengativo, mata a su hermano Amnón, ya que éste había violentado físicamente a su hermana Tamar. Absalón anhelaba ser el sucesor en el trono de David. Él fue un hombre impaciente, no esperó a la muerte de David, sino que mata a su hermano Amnón. El tercero en seguir esta descendencia del trono, pues le tocaba a él. Sin embargo, el pueblo sabía y los guerreros valientes de David también estaban segurísimos de que el próximo a reinar sería su hijo Salomón. Sin embargo, no por esto David no quería a Absalón, al contrario, la Biblia registra que cuando Absalón muere, David tiene una gran pena, una gran tristeza, hace un gran luto porque amaba a su hijo y le dolió la forma en cómo lo traicionó. Absalón anhelaba ser el sucesor del rey y por ello lo traiciona a su propio padre buscando la aprobación del pueblo. Se acercaba al pueblo con ánimos de sentirse el superhéroe, el que los escuchaba, el que los entendía. El pueblo se sentía identificado con él y es así como gana la aprobación de una gran parte del pueblo de Israel. Por obvias razones, David se sentía angustiado. Pensar que su propio hijo lo estaba traicionando, y no solo eso, Absalón sabía que llegaría a un encuentro directo con el rey, que habría guerra de por medio, y esto no le importó. Por supuesto que David estaba temeroso, había perdido el apoyo del pueblo. La gente que le estaba siguiendo era minoría y pudo haber habido más de 10,000 soldados a su alrededor en ese momento. Pero justo ahí fue cuando él expresa: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y es que esto era real. No solo los enemigos de David veían la vida en forma diferente, sino que con ansias buscaban dañarlo. Como rey, David pudo haber confiado en el ejército que le seguía, pues sus valientes no lo traicionaron, permanecían firmes con él. David tenía grandes estrategias, sus recursos, las personas que lo rodeaban, las relaciones que tenía con reyes a su alrededor podían asegurarle la victoria. Sin embargo, vemos en este precioso salmo que David no confió en la fuerza humana. Él fue directamente con Dios y expresó: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando las circunstancias se vuelven en contra de nosotros, es muy tentador pensar que Dios está en nuestra contra. De hecho, el enemigo es tan sutil en susurrarnos al oído que no le importamos a Dios, que a Él no le interesa nada de lo que estamos viviendo, o que incluso es un castigo divino. Podría ser la consecuencia de un pecado, pero David nos recuerda todo lo contrario. Cuando algo parece estar en nuestra contra, Dios es el único que va con nosotros. Si la vida te hace parecer que todo va en tu contra, hoy te hago la invitación: no culpes a Dios. Mejor búscalo, busca su perdón, reconcíliate con Él. Cuando sucede esta huida de David porque su hijo lo estaba persiguiendo,
Él ya había vivido el pecado con Betsabé, pero Dios en su grande amor también ya lo había perdonado, porque Él buscó esa restauración, Él buscó el arrepentimiento, Él vivió el arrepentimiento porque con gemidos clamaba a Dios para que lo perdonara. Y Él escuchó ese ruego. Para entonces, cuando estaba huyendo de su propio hijo, Él depositó su confianza en Dios porque ya no había un pasado que lo persiguiera. Ahora ese pasado había sido borrado porque Dios le había dado su perdón. David dijo, es que Él es mi escudo, Él es mi protector, pero más allá, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabía que la victoria vendría del Señor. Aunque fuera con la persona que más amaba, quien lo traicionó, no había mayor arma que no fuera la que Dios pudiera proveer. El que levanta mi cabeza es el símbolo de victoria. En lugar de estar deprimido, con cabeza abajo, él confía en que la victoria se le daría y que su cabeza sería levantada en alto. Y más adelante dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Precioso conocer que David asevera que el clamor que él expresa al Padre sería contestado, porque toda oración que él hacía siempre era con la fe y la certeza de que Dios inclinaba su oído para escucharlo, que Él seguía atendiendo su oración desde su monte santo. Hay un dato súper interesante y es que el monte santo de Dios era el monte Moriah, que años en adelante sería el lugar en donde su hijo Salomón, quien sí heredaría el trono, construiría el templo a Jehová de los ejércitos. En el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Imagino que cuando él expresa estas palabras, había una paz en su corazón, había una tranquilidad que la angustia que expresa en el versículo 1 ahora se había transformado en la paz que solo podemos recibir a través del Espíritu Santo. Vemos en David el ejemplo de estar en angustia, pero acudir a Dios en oración y recibir la tranquilidad que solo Él puede dar. Te quiero preguntar, querida amiga, cuando tú estás pasando por traición, por dificultad, por terror, cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando estás preocupada, ¿a quién acudes? ¿A dónde vas? Porque si tú no puedes dormir, si tú pasas las noches en vela, si el sueño se te va, si hay insomnio, si sueñas tus preocupaciones, si estás con la angustia de lo que va a suceder, tu paz no está en el Señor. Cuando uno aprende a descansar en Dios, se abandona en sus brazos y sea cual sea la respuesta de Dios, uno permanece quieto. Pudiera ser que las personas de a nuestro alrededor no entiendan esa paz, pero tú y yo que conocimos a Cristo y que lo hemos recibido en nuestro corazón, sabemos que puede haber dolor, enfermedad, podemos no tener trabajo, podemos estar carentes, pero Dios permanece fiel al grado de que en medio de la tristeza, la preocupación, tú puedes dormir en absoluta confianza como si nada estuviera pasando, porque cuando uno aprende a descansar en el Señor, aprendes que es la voluntad de Él y que no hay poder humano que pueda arreglar esa situación. Qué fácil sería que con preocuparnos, con no dormir, se arreglen las situaciones, pero ambas sabemos que no sucederá. Así que el mejor camino es
descansar en el Señor, descansa en Él. Antes de irte a la cama, ora a tu Padre. En lo secreto, tú exprésale de manera detallada tu necesidad, tu preocupación y echa sobre Él tus cargas y ansiedades que Él te hará descansar. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Que ese sea tu próximo testimonio. ¡Qué confianza! El poder dormir bien en medio de la oposición abrumadora de los enemigos. La experiencia que nos va a dar al caminar con Dios en medio de estas situaciones nos va a ayudar a crecer en fe, nos va a ayudar a dirigirnos a Dios con la seguridad de que habrá una respuesta de lo alto. Y esto nos será un motivo para levantarnos a orar cada mañana y decir: gracias Dios, gracias porque me acosté y desperté y tú me sigues sustentando. Tristemente hay muchos que se acuestan y no pueden dormir por el dolor físico, por la angustia mental o por la alarma continua del terror nocturno. Pero aquí aparece cómo David se refiere a la calma que solo el Santo Espíritu de Dios podía darle. El Señor puso en él no solamente paz, puso gracia, puso consuelo, puso esperanza, y su misericordia hizo que su mente tuviera completamente calma. Nuestros pensamientos se deben sujetar al poder de Dios, y estos pensamientos, esta mente no debe de traicionarnos, porque el Espíritu Santo está obrando aún en nuestra mente y cuando nos acostamos a dormir. Nos dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Él con esa confianza ya lo estaba declarando, porque esas decenas de millares realmente era casi todo un pueblo que estaba en contra de él, siguiendo a su hijo. Y él termina el capítulo diciendo: las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David no solo pedía por su salvación, su quietud, su victoria, pedía también por su pueblo. Él no era egoísta al hacer su oración. Él sabía que un pueblo detrás de él, aunque lo había traicionado, él seguía pidiendo bendición. ¿Cómo pides tú por la gente que te traiciona? El pueblo estaba traicionando a David y aún así lo estaba bendiciendo. Hoy tenemos que aprender a bendecir a nuestros enemigos, porque es la forma en la que aprenderemos a perdonar. Esta frase sobre la salvación constituye la respuesta de David a quienes se mofaban de él pensando que no tendría salvación. Y esta misma palabra se utiliza al final del capítulo. Quiero terminar este episodio preguntándote: ¿en quién tienes tu confianza? Si no estaba en Dios, es el momento. Confía en el Señor y Él hará. Toca la puerta, llámalo, búscalo a través de la oración y Él te va a responder, porque Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso, y lo que Dios más desea es que tú y yo tengamos una vida en completa confianza, en completa paz, porque Él se encargará de lo imposible. Tú y yo haremos lo posible, que es conectarnos con Dios a través de la oración y echar sobre Él nuestras cargas. Y Él hará lo que tú y yo no podemos hacer, porque Él es el Dios que todo lo puede, Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en donde Él lo desee, y con esa autoridad Él va a someter bajo sus pies a todo enemigo que esté influenciándote en la vida, a través de la enfermedad, a través del problema, a través de los pensamientos, a través de lo que se te presente, porque ninguna arma forjada
podrá contra los hijos de Dios. Y tú eres una hija de Dios, y si tú le das tu confianza, Él va a obrar en cualquier necesidad que estés viviendo. Hemos llegado al final de este episodio. Te espero con mucho ánimo y con esa fortaleza en el Señor la próxima semana para hablar del Salmo capítulo número 4. Mientras tanto, te voy a pedir que me ayudes a suscribirte, a seguirme en todas las redes sociales, empezando en el podcast a través de Spotify. Después, que vayas corriendo y darle un like en Facebook. Ve también a Instagram, a TikTok y a YouTube. Te espero en todas las redes sociales para que este mensaje de confianza en Dios pueda llegar a todas las mujeres que estén siendo atribuladas. Este salmo puede ser la respuesta que una mujer a tu alrededor necesita escuchar de parte de Dios. No te quedes con la bendición, compártela para que podamos extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Saludo con mucho cariño a todos los oyentes que están desde México siguiendo este podcast, pero también a mis amigos de Brasil, de Estados Unidos, Colombia y demás países que me siguen. Si te estás sumando a estos contenidos, escríbeme aquí abajo en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Bye.